Así que desde esa, digamos, desde esa idea, la celebración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo tiene que ver con una conquista en el sentido de el avance de los derechos de los trabajadores, básicamente o estrictamente vinculado con el límite de la jornada, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Ese es el esquema de jornada que establece nuestra ley de contrato de trabajo a partir de una ley específica que tiene que ver con jornada, que es 11.549, que es una ley bastante antigua, pero que todavía está vigente con modificaciones, que establece como criterio general para todos los trabajos, y eso es lo que consagra la LST, una jornada semanal de 48 horas y una jornada diaria de 8 horas máximo de trabajo, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la celebración del Día Internacional del Trabajo, a partir de del 1 de mayo de 1889. Si bien el fusilamiento de los trabajadores anarquistas había sido en 1887 y el inicio del reclamo había sido el 1 de mayo de 1886, en 1889 se establece como Día Internacional del Trabajador. En la Argentina se celebra, algunos historiadores dicen con algunas interrupciones, desde el 1 de mayo de 1890, ¿sí? Desde el 1 de mayo de 1890. Así que bueno, por eso hoy estamos en el Día del Trabajador y somos tan pocos en nuestra conferencia. Bueno, yo les había enviado, creo que la mayoría respondió, una encuesta en la que le consultábamos algunas cuestiones. Un par de alumnas me habían dicho de que al parecer una encuesta similar habían respondido ya por la página de la facultad o por algún otro correo que les había enviado la facultad. Si es así, las disculpas del caso por insistir. Nosotros tuvimos una reunión de cátedra el día martes, y el titular, que había participado de una reunión virtual con la Comisión de Enseñanza, nos dio esta indicación de consultarles si están teniendo algún problema para conectarse, si tienen los recursos técnicos para conectarse. Yo lo armé tipo encuesta como para poder después hacer una comparación. De lo que veo hasta ahora, la gran mayoría de quienes contestaron, digamos, no tienen inconvenientes puntuales, particulares, tienen los inconvenientes que podemos tener todos en relación a que a veces es difícil conectarse por la internet y que a veces es difícil poder ingresar a la plataforma del aula virtual. Creo, el doctor Sosa dijo el otro día que al parecer la universidad está con 3.000 aulas virtuales activas. O sea, ustedes imagínense la demanda de ingreso para el servidor, la plataforma de la universidad. Debe ser en algunos momentos del día muy, muy fuerte. Así que ese era el motivo de la encuesta y de la pregunta. Nosotros vamos a trasladar al titular y él a la comisión de enseñanza aquellos inconvenientes o aquellos alumnos o alumnas que manifiesten o que digan que han tenido algún inconveniente severo. No sé qué posibilidades de acompañamiento o de solución tendrá la facultad, pero bueno, al menos el intento vale la pena, ¿sí? Así que ese fue el objetivo de esas preguntas que les habíamos formulado, ¿sí? Bueno, ¿cómo van con el trabajo práctico 4? La idea, para beneficio de ustedes, es que es probable que los trabajos prácticos los pasemos a un esquema de entregas quincenales. O sea, un trabajo práctico no se entrega la semana siguiente, sino que se va a entregar a la otra. Una especie de esquema nuevo para tener más tiempo y que ustedes puedan resolverlo de esta materia, resolverlo de las otras materias, y al mismo tiempo poder allanar con más tiempo alguna dificultad que ustedes tengan para hacerse de los textos, para poder leerlos, para poder conectarse. En la encuesta había un par de compañeros o compañeras de ustedes que manifestaban que muchas veces no pueden imprimirlos, o sea que usan el dispositivo con el que se conectan, lo usan también para leer. Y eso la verdad es un trabajo, ¿no? A mí me cuesta leer por la computadora, yo necesito imprimirlo. Bueno, eso implica obviamente necesitar más recursos, lo que sea, así que para que todo sea un poco más tranquilo y dada esta situación, vamos a tratar de establecer los trabajos prácticos cada 15 días y en todo caso avanzaremos con alguna explicación más,
más contundente, más importante en los dos encuentros. O sea, los encuentros mantengámoslos si les parece bien, y la entrega será cada 15 días. Bueno, ese es el teléfono de mi casa, vamos a dejarlo sonar. ¿Cómo van con el trabajo práctico 4? ¿Pudieron avanzar? Un par de alumnos lo habían, o alumnas lo habían entregado. Yo por eso en el correo mencioné que si querían rehacerlo no había inconveniente. ¿Cómo van con el trabajo práctico? ¿Han leído los textos? Profe, Sí. no sé si me escucha porque justo está la vecina cortando el pasto. ¿Escuchamos? No, yo tengo una duda sobre la pregunta 2. Porque nada, por lo que entendí, por lo que explicaste el viernes pasado, nada, era hacer más o menos un recorrido en los cambios que hubo, bueno, el modelo constitucional, de la seguridad social, según las distintas constituciones. Pero hay una segunda pregunta en la pregunta 2 que es fundamente su elección, y no entiendo la elección de qué hay, o sea, no me queda claro a qué te referís con eso. Está, les comento, eso de fundamente su elección seguramente quedó del trabajo práctico original que nos envió la jefa de trabajos prácticos, que yo traté como de dividir en dos para que no sean tantos temas. Entonces, seguramente ese punto de fundamente su elección era porque la pregunta estaba encarada desde otra perspectiva, por lo tanto, no tienen que fundamentar nada. Sí, Claro, porque no entendía que había que no, fundamentar si era... es un error mío, digamos, es un Ah, error mío que quedó de otro enfoque. Yo dividí el trabajo práctico en dos para que no sea tan pesado, si ustedes quieren la palabra. Después nos encontramos con que los trabajos prácticos iban a ser cada 15 días, pero bueno, no importa, digamos. El próximo trabajo práctico va a incluir lo del trabajo práctico 5 más los que nos quedó de este pendiente, que es principios del derecho laboral, ¿sí? Que incluso va a ser un trabajo práctico para responder con verdadero y falso, con algunos ejemplos de situaciones prácticas, así que denme un segundo que hay una alumna que quiere ingresar y me dice que no puede. Ah, no, está bien, no. Eh, Así que, digamos, en eso, la pregunta está, esa última parte es un agregado que es un error mío, ¿sí? Algunos o algunas de ustedes habían como manifestado alguna dificultad como para contestar la pregunta, porque claro, en vez de ser un texto, era un cuadro, digamos, más estructurado. ¿Se acuerdan que nosotros cuando habíamos charlado de constitucionalismo social habíamos dicho que era el proceso histórico que se inicia con algunas constituciones, básicamente la mexicana y la alemana, y después la española, creo que habíamos dicho, luego de la Primera Guerra Mundial, que va llevando a los textos constitucionales, al punto más alto de la pirámide jurídica del país, principios que van a formar parte del derecho social y que se expresan básicamente en una ampliación, en un reconocimiento, en una nueva visión de los derechos que al hombre, como persona, como ser humano, le corresponden o tiene derecho a acceder a ellos en su vida en relación, en su vida en sociedad. Desde esa perspectiva implica una nueva visión que va a ser la que recoge el derecho social y al mismo tiempo implica la obligación de tutelar por parte del Estado el acceso, la llegada de algunos de esos derechos que van a llegar a la norma fundamental, a la Constitución. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en nuestro sistema la Constitución de 1853, con el agregado de Buenos Aires en 1860, es una Constitución liberal, ¿sí? Estrictamente liberal, consagratoria de los derechos de primera generación, el Estado con sus limitaciones, ¿sí? De hecho, la Constitución, en uno de sus primeros artículos, dice que la Argentina o el país adopta la forma republicana de gobierno. La forma republicana de gobierno, la república, se estructura con la división de poderes, o sea, nadie con un poder absoluto, sino el Estado dividido en sus funciones, como dice el apunte que que grabó el doctor Cardelli, dividido en sus funciones, digamos, ¿no?
si bien el Estado es todo uno, hay tres poderes que actúan, digamos, como una especie de contrapeso general. Básicamente el Poder Judicial es el que tiene la potestad de controlar a los otros dos poderes. Entonces, en la ficha de Sosa, si ustedes la tienen aquí, eso que habíamos dicho, es medio complicado mostrarlo así, pero bueno, eso que habíamos dicho acá está consagrado en esta primera parte, ¿sí? Cuando habla de 1853, consagra derechos civiles y políticos y normas específicas para derechos sociales. Se entendía, ¿sí?, que la frase promover el bienestar general, contenida en el preámbulo de la Constitución, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, los representantes del pueblo reunidos, etc. Promover el bienestar general era, digamos, abarcativa de esas situaciones, y así había sido entendido por la jurisprudencia, digamos, no por los fallos, y ahí menciona un fallo. Entonces, todo lo que vimos de derecho liberal, ¿sí?, en la ficha anterior, está como contenido en este primer cuadrito, en esta primera parte del cuadro, para constitucionalismo liberal. Después avanza el doctor Sosa con constitucionalismo social, la Constitución de 1949 que nosotros habíamos mencionado, que tiene una enorme cuantía en términos de representatividad de los derechos sociales. Y ahí es donde ustedes la tienen mencionada acá en la segunda parte del cuadro. Pero nosotros habíamos dicho también que esa Constitución de 1949, que consagra el conjunto de principios del derecho social, va a tener poca vigencia. Va a estar vigente hasta 1955, cuando el orden constitucional es roto de facto por el golpe militar de 1955, ¿sí?, que retrotrae la vigencia de la Constitución de 1853. O sea, en nuestra situación argentina tenemos derecho liberal, constitucionalismo social y derecho liberal otra vez, porque la Constitución de 1949 fue derogada por completo. Se volvió enteramente a la Constitución de 1853. 2 años después de estar vigente la Constitución clásica, la de 1853, el gobierno militar convoca a una especie de convención constituyente, digo a una especie de convención constituyente porque era un gobierno de facto, y en nuestro procedimiento constitucional, la necesidad de reforma de la Constitución Nacional se tiene que hacer por ley del Congreso. Los diputados y los senadores votan una ley del Congreso que dice reforma de la Constitución. Esa ley requiere una mayoría especial, que son los 2/3 de ambas cámaras. O sea, para sancionar una ley, el Código Civil, una ley penal, una ley impositiva, el matrimonio igualitario, la ley de adopción, la ley de aborto, cuando fue debatida, de las 2 cámaras se requiere la mayoría, ¿sí?, la mitad más uno de los legisladores que estén votando. Para la reforma de la Constitución, que es una ley también, lleva número, todo, se requiere una mayoría especial, que son 2/3. Eso apunta en los textos constitucionales a un criterio rígido para reformar la Constitución. Bien, por eso digo, esa ley va a decir, bueno, se convoca una convención constituyente y se fijan los temas sobre los cuales esa convención constituyente, que se elige por voto popular, va a poder pronunciarse, ¿sí? Es decir, esa convención constituyente nace de una ley, nace de la voluntad popular, ¿sí? Los diputados y los senadores votan en función de la representación que tienen por el voto popular. Bien, en 1957 eso no pasó. Por eso es un poco híbrida, por usar una palabra neutral, la reforma constitucional de 1957, que incorpora el artículo 14 bis al texto que está vigente en la actualidad. La reforma de 1994 no modificó el artículo 14 bis, lo dejó como estaba, y agregó en la primera parte de la Constitución, deberes, derechos y garantías, un conjunto de garantías vinculados con los pueblos originarios, con los derechos de los consumidores y con algunas garantías constitucionales, básicamente el habeas data. Entonces, volviendo a la ficha del doctor Sosa, el constitucionalismo social de 1949
va a ser modificado por el tercer paso, o sea, acá podríamos decir, este fue el paso 1, el original, este fue el 2, el que estuvo vigente poquito tiempo, y volvemos, digamos, a la reforma al agregado, ¿sí? Insisto, agregado al texto constitucional en un gobierno de facto, ¿sí? Recuerden eso. Al agregado del artículo 14 bis en la Constitución de 1957. Y si ustedes se acuerdan, yo les había dicho del artículo 14 bis, que traten de imprimirlo, no sé si sirve, si no sirve lo que estoy mostrando, porque no sé si se llega a leer, pero este es el artículo 14 bis, en el cual en el primer párrafo están mencionados los derechos del trabajador, lo que más adelante vamos a ver como derecho individual del trabajo, ¿sí? En el segundo están mencionados los gremios o sindicatos. Básicamente, la estructura de representación que pueden asumir los trabajadores colectivamente. Y el tercer párrafo es el de la seguridad social. ¿Sí? Es bien estructurada el contenido, la temática del artículo 14 bis que se incorpora en la reforma constitucional de 1957. Y el cuarto y último paso, que contiene la ficha de Sosa y a la cual le dedica más desarrollo, es la reforma de 1994, ¿sí? La reforma constitucional, ahí sí, con ley, con convención constituyente, ¿sí? Que reforma la Constitución de 1994, incorporando, digamos, dentro de los principios de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, los derechos que habíamos mencionado recientemente, y bueno, crea algunas otras figuras, por ejemplo, la figura del jefe de gabinete de ministros es incorporada por la reforma constitucional, digamos, tiene algunas otras modificaciones, y básicamente, no nos olvidemos, la que ustedes charlamos en los prácticos anteriores, la dentro de las competencias del Congreso de la Nación, la incorporación de derechos, de tratados internacionales, como con rango constitucional, digamos, dentro del plexo, como se suele decir, dentro del plexo normativo constitucional, o sea, dentro de la propia Constitución. Entonces, ustedes se acuerdan ahí, digamos, el esquema, Constitución Nacional y tratados internacionales vinculados a ella, el resto de los tratados internacionales, las leyes nacionales, hablando de jerarquía o de pirámide de normas en el país. Y lo que tienen en el desarrollo de la ficha de Sosa luego es un análisis del artículo 14 bis, tercer párrafo, ¿sí? Que es el de los derechos sociales, artículo 14 bis, tercer párrafo, que es el que se mantiene vigente hasta ahora. Ese último punto de distribución de competencias de la seguridad social, yo les diría por ahora, cuando dice aquí vieron distribución de competencias de la seguridad social, por ahora, en todo caso, déjenlo ahí, no necesariamente avancen con eso, porque cuando veamos el principio de la seguridad social, seguramente ustedes lo van a entender mejor, ¿sí? No se preocupen por esa última parte. Entiendo que seguridad social va a ser de los próximos teóricos que estén disponibles en las pestañas de las comisiones, ¿sí? Así que con eso de la distribución de competencias no se preocupen mucho, es un poco complejo y hay que entenderlo porque hay sistemas de seguridad social provinciales, por ejemplo la provincia de Buenos Aires que tiene su caja de jubilación, hay sistemas de la seguridad social que son nacionales y rigen dentro de las provincias, algunos regímenes, por ejemplo, los vinculados con situaciones particulares o normativa específica. Por eso, el tema de dentro de las competencias de la seguridad social no necesariamente avancen por ahora, porque esperemos lo podamos aclarar un poco más cuando hablemos del principio de la seguridad social puntualmente, ¿sí?
Bien. ¿Alguna duda con la ficha? ¿Eso más o menos les aclaró un poco la situación o el panorama? ¿Alguien tenía una duda con respecto a alguna otra, a esa misma pregunta? ¿No? Ese tema está, entonces, nadie quiere, ¿se entendió? ¿O alguien quiere hacer alguna consulta o agregado? No sé si lo hicieron, no tengo acá la lista de quienes mandaron el trabajo práctico. ¿No? ¿Ninguna otra duda? Con respecto al texto de Ackerman, que sería la pregunta 3, habíamos subido el video del encuentro anterior, no sé si todos estuvieron en el encuentro anterior, pero ahí un poco habíamos desarrollado esa pregunta. No sé si quedaba alguna duda o alguien tenía alguna situación. ¿No? Y con respecto a la pregunta 4, conceptualizar los conceptos que les estábamos proponiendo o que les estábamos mencionando. ¿No? Estamos bárbaros entonces. ¿Qué es una prestación? A ver, les pregunto yo a ustedes. Elijo de esos conceptos que están ahí, elijo prestación. A ver cómo cómo lo definieron o cómo lo entendieron. Pueden leer, no hay problema. Elegí ese porque es uno de los más fáciles. Bueno, no tanto, pero... ¿Qué definieron por prestación? ¿Accedieron al... Adelante. Nosotros tomamos lo del texto de Cordini y pusimos que es la cosa, dinero, servicio o ventaja que va a recibir un beneficiario que se encuentra ante una determinada contingencia en función de un derecho que es regulado por la seguridad social. Y después como que clasificamos como que pusimos que se clasifica de diferentes maneras. Por su naturaleza, por su carácter, y bueno, ahí nos explayamos un poquito en cada una y a su vez también pusimos en razón de su cumplimiento, cómo pueden clasificarse, y la última por los métodos. Bien, siguiendo el desarrollo, la clasificación que hace Cordini. Claro. Bien, ok. ¿Puede haber una prestación sin que se haya definido una contingencia? ¿Qué les parece? Vamos a hacerla de otra manera. ¿Quién respondería por sí
porque puede existir una prestación sin que se haya definido una contingencia, y quién respondería que no se puede definir una prestación sin que se haya definido la contingencia. O sin ser tan blanco-negro, ¿quién se inclinaría más por decir que no puede haber prestación sin contingencia, o que sí podría haber prestación sin contingencia? Para mí sí puede haber sin contingencia. ¿Y por qué para vos sí? ¿Cómo lo O juzgas? sea, nosotros todavía no hicimos el trabajo, pero contingencia sería algo que puede ocurrir a lo largo de la vida de una persona, no sé, enfermedad, accidente laboral, vejez. Se me complica un poco para pensarlo, pero por ejemplo, el progresar sería no estaría dado en función de una contingencia, o sí, una prestación de la seguridad social. Yo me inclinaría a pensar, y lo debatimos si quieren, de que para que exista una prestación tiene que estar definida una contingencia. Es decir, si la prestación es el beneficio concreto, la herramienta, la medida, ¿no? Sea en especie, sea en dinero, sea en una cobertura, que le llega a una persona, es porque al momento que digo, le voy a acercar esta prestación, le voy a acercar este beneficio, estoy diciendo que esa persona está atravesando alguna situación. Por lo tanto, esa prestación viene a atender esa contingencia que está afectando, que está alcanzando a esa persona. Para darlo con un ejemplo, la prestación por desempleo, ¿no? Lo que se suele también llamar el seguro por desempleo. Para poder darle a una persona el beneficio, la prestación de desempleo, tiene que haberle pasado la contingencia, perder su trabajo en contra de su voluntad. ¿Sí? ¿Por qué digo perder su trabajo en contra de su voluntad? Porque, por ejemplo, el seguro de desempleo no se cobra si yo renuncio a mi trabajo. ¿Sí? Entonces, la prestación aparece como un instrumento, como una medida, como recién decía nuestra compañera, para atender una situación que antes no se estaba dando, que antes no estaba afectando a la persona, y que por una situación determinada, esa situación dentro de las clasificaciones, como bien decían ahí, puede ser algo normal o habitual. Por ejemplo, la contingencia vejez. Es deseable, normal, habitual que lleguemos a una determinada edad, 60 o 65 años, y a partir de esa contingencia, haber llegado a lo que la ley define como vejez, a acceder a la prestación jubilatoria. Cuando nosotros decimos, y ustedes seguramente lo han leído, que la tendencia en materia de seguridad social en los sistemas mundiales y también en la Argentina es el de la ampliación, ¿sí? El de la inclusión como característica del sistema de seguridad social, ¿qué estoy diciendo? El Estado ha ido definiendo nuevas contingencias. Y al definir nuevas contingencias, le ha ido otorgando una determinada prestación. Por eso el sistema es inclusivo, expansivo. Va incorporando, a partir de necesidades, de datos de la realidad, va incorporando nuevas contingencias, que por ella estaban desde antes, pero el Estado toma la decisión política de decir, bueno, esto ahora me interesa cubrirlo, atenderlo, protegerlo. Si ustedes quieren, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Es una de las prestaciones del subsistema de asignaciones familiares. ¿Se acuerdan? Sistema de la Seguridad Social, distintos subsistemas. Bien. Mamás
sin trabajar o con trabajo informal o de servicio doméstico, que tuviesen nenes o nenas de creo hasta 18 años, 2, 3, 4, 5 nenes en edad escolar y que no tuviesen otro ingreso formal, había desde antes, desde que está la asignación universal por hijo. Sin embargo, en un determinado momento histórico de la evolución de la seguridad social en nuestro sistema, el Estado dijo, bueno, esta es una situación que yo quiero atender, entonces definió ciertos parámetros, ¿sí?, que se van a integrar en la contingencia, y a esa contingencia le asignó una prestación, un beneficio, una herramienta, ¿sí? ¿Se entiende o la compliqué mucho? ¿Sí? Entonces, desde esa idea, yo me sentiría más inclinado a responder que para que la prestación esté, es porque necesariamente se tuvo que definir una contingencia. Con esta aclaración, digamos, y disculpen si soy reiterativo, la contingencia por ahí estaba de antes, pero estaba simplemente como un hecho social. En algún momento el Estado dice, no, cuidado. Este hecho social es perturbador, este hecho social crea injusticia, es la materialización de una situación a tratar de corregir. Entonces, cuando toma esa decisión política, esa puesta en valor del compromiso público para atender esa situación, define la contingencia y le otorga una prestación. La contingencia como hecho social estaba desde antes. Pero el Estado dice, bueno, yo esta situación la voy a mirar y no me voy a desentender. Para la responsabilidad objetiva es un criterio, una característica jurídica de muchos institutos en el derecho, digamos, a muchas situaciones, ¿sí? A la responsabilidad contractual, a la responsabilidad no contractual, es un tema del derecho, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo fácil o al menos de una manera un poco más, más práctica. ¿Qué entendieron o qué les quedó a ustedes de responsabilidad objetiva? ¿No? No lo encontraron en el texto, no les quedó. La idea de responsabilidad objetiva apunta a esto. La contribución, ¿sí?, los recursos, el pago, el aporte para atender esa nueva prestación va a estar vinculada más con la capacidad de quien puede contribuir, aportar, ¿sí?, a los recursos del sistema, y desde esa perspectiva, entre el aporte particular del trabajador o el aporte particular del empresario, del empleador, ¿quién va a estar en más condiciones de contribuir, de hacer un aporte al financiamiento de determinados subsistemas de la seguridad social? El empleador es el que tiene más posibilidades de, digamos, solventar, en todo o en parte, la masa común de recursos que va a salir para atender, para pagar cada una de las prestaciones de los subsistemas de la seguridad social. Creo que lo habíamos mencionado, y si no lo mencionamos, el trabajador, cuando tiene una relación laboral, sí o sí sufre dos descuentos que son obligatorios. Esos descuentos son el que va a su obra social y el que va al sistema jubilatorio, ¿sí? Esos se llaman aportes personales, ¿sí?, y son obligatorios.
la obra social y los aportes jubilatorios. Son un porcentaje del salario, ¿sí? Son un porcentaje del salario. Así como y eso, digamos, ¿a quién beneficia? ¿Al trabajador o al empleador? Los aportes a la obra social y los aportes jubilatorios. ¿A quién benefician? No te escuchamos, Emiliana. Al trabajador. Feliz día, profe. Gracias. Bueno, igualmente, si trabajan o para sus papás o mamás o parejas. La obra social y los aportes jubilatorios van para el trabajador. Sin embargo, el empleador también va a contribuir a esos dos subsistemas. El pago con el cual el empleador va a contribuir se llama contribuciones patronales. El empleador puede tener su obra privada, su obra social privada, puede tener, digamos, sin embargo, y no se va a jubilar como el trabajador, ¿sí? Sin embargo, va a contribuir con, valga la redundancia, contribuciones, con pagos. ¿Cuánto es el importe de esas contribuciones patronales? Para hacerlo rápido, lo mismo que el trabajador o a veces un poco más. Normalmente, por ejemplo, para algunos sistemas es un poco más. Entonces, por cada 100 pesos que el trabajador no percibe como salario, sino que se los destina a la jubilación y a la obra social, el empleador va a aportar otros 100. Es decir, el sistema recauda 200 cuando en realidad el trabajador, que es el beneficiario de esas prestaciones, o va a ser el beneficiario de esas prestaciones, aportó 100. ¿Se entiende? Es decir, hay aportes que son realizados aún por personas que no se van a ver beneficiadas por ese subsistema. Bien, ahí hay una manifestación también del criterio objetivo. Bueno, el empleador está en condiciones de contribuir, tiene que hacerlo. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad objetiva es la obligación que tiene, en este caso el empleador, de hacer un aporte, aunque él no se vaya a convertir en beneficiario de la prestación de ese subsistema. Pero también hay pagos, ¿sí?, que hace el empleador que van a basarse en este principio de la responsabilidad objetiva. Y les doy un ejemplo, lo vamos a ver en detalle, creo que en un par de clases más. La trabajadora, mujer, cuando ha sido mamá, tiene algo que se llama licencia por maternidad. Cuando se termina esa licencia por maternidad, que es el tiempo que no va a trabajar porque ha sido mamá para estar con el bebé recién nacido, tiene la posibilidad la trabajadora, luego de vencida la licencia por maternidad, de decir, no, yo no quiero seguir en esta relación laboral, voy a, digamos, a cambiar de trabajo, me voy a quedar en mi casa para criar a mi hijo. O sea, es como que la trabajadora renuncia, entre comillas, porque no decide continuar la relación laboral. Bien, en esas situaciones en las cuales la trabajadora, que ha sido recientemente mamá y se le ha vencido ya la licencia por maternidad, decide no regresar a trabajar y decide ella individualmente, por su voluntad, por el compromiso, digamos, con esa situación familiar nueva, bueno, el empleador le va a tener que pagar el 25% de la indemnización que le hubiera correspondido si la hubieran despedido. Y ustedes dicen, piensen en el empleador. ¿Y yo por qué le tengo que pagar si ella decidió ser mamá? Si yo la cobertura de la licencia por maternidad que establece el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo se la di, si yo cumplí todo lo que la ley dice, ¿por qué le tengo que pagar si ella decide no continuar la relación laboral? Bueno, le tiene que pagar por esto, por la responsabilidad objetiva de que contribuye el que mejor está en condiciones de cubrir esa prestación. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? ¿Lo entendieron?
también hay responsabilidad objetiva, por ejemplo, cuando un trabajador o trabajadora tiene que finalizar la relación laboral porque ha tenido una enfermedad o un accidente que la incapacita. ¿Sí? Cuando un trabajador o trabajadora en cualquier momento del desarrollo de la relación laboral tiene una incapacidad absoluta, ¿sí? La relación laboral no puede continuar. Bueno, ahí el empleador tiene que hacer un pago, que es el 50% de la indemnización por despido. Pero esa persona, trabajador o trabajadora, se incapacitó por algo que técnicamente se llama enfermedad inculpable. Se incapacitó por una enfermedad que no tiene que ver con su trabajo. Tuvo un accidente muy grave con el auto, tuvo un accidente en la casa, tuvo una enfermedad, ¿sí?, que ha derivado en alguna imposibilidad física o mental de trabajar. Bien, si ustedes quieren, no es una palabra que esté bien usada, pero para que lo entiendan, si ustedes quieren, la culpa de esa enfermedad, de esa situación que afecta al trabajador o trabajadora, no es del empleador, no es del empleador. Sin embargo, si la relación laboral no puede continuar, porque ese trabajador o trabajadora tiene incapacidad absoluta, el empleador tiene que hacer un pago. ¿Por qué tiene que hacer el pago el empleador si no tiene nada que ver con la causa que generó esa incapacidad? Bueno, por extensión del principio de responsabilidad objetiva. Ese trabajador o trabajadora que pierde su trabajo queda en una situación de vulnerabilidad, queda desprotegido en relación con un ingreso que ya no va a tener. Bien, ¿por qué lo tiene que cubrir el empleador? Porque está mejor que el trabajador. A eso último medio mal, a eso le llamamos responsabilidad objetiva. ¿Sí? ¿Qué fundamento hay? La ley. La ley lo dice, hay que hacerlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. El cuadrito que habíamos hecho la clase pasada con el sistema único de la seguridad social y los distintos subsistemas, eso lo tienen, digamos, lo pudieron ver en el video, digamos. Eso traten de tenerlo presente. No sé si vamos a desarrollar todos los subsistemas dentro de este cuatrimestre, de este esquema de trabajar, pero ténganlo porque normalmente medio como que se confunden entre lo que es el sistema en general y los subsistemas en particular. Entonces, si tienen, aunque sea la idea gráfica, visual de esa división, bueno, por ahí les resulta un poco más agradable, digamos, ¿sí? O se pueden acercar un poco más a la idea. Bien. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que haya quedado colgado o que no hayan estado de acuerdo con lo que yo dije? Disculpen si por ahí usé alguna palabra más cotidiana o no tan formal, digamos, pero la idea era que se entienda, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso, no con otra situación. La fecha de entrega de este trabajo práctico 4 va a ser, digamos, en lo posible antes del viernes que viene. Si los tenemos, haremos una devolución en nuestro próximo encuentro y trataremos el viernes de ya darles el nuevo trabajo práctico 5, que tendrán 2 semanas para hacerlo, con el contenido. Yo les digo, es un trabajo práctico un poquito más largo que tiene que ver con algunas situaciones para responder por verdadero o falso y para analizar, y en todo caso sí podemos para debatir o charlar un poco por si pensamos distinto de eso, ¿sí? Pero en principio, hasta el viernes próximo, el viernes 8, tienen tiempo para avanzar con este trabajo práctico 4. ¿Alguna duda? Profe, Sí.
Yo no con el trabajo, pero quería saber si nos podés explicar todo lo que se está dando ahora con la situación de las personas privadas de su libertad, que les van a dar la domiciliaria, cómo es, digamos, que nos expliques. Mirá, yo no hago derecho penal, digamos, no me dedico a derecho penal. Puedo saber un poco más del tema por haber cursado en la facultad y por siempre en la profesión te tocan. Por ejemplo, para darse un ejemplo, yo hago mucho derecho de familia y esas situaciones, lamentablemente, en algunos casos, violencia o cosas así, también implican una faceta penal, ¿no? Porque más allá de la violencia, del maltrato, a veces hay situaciones de violencia física o lesiones, ¿no? Y eso sí va por la justicia penal. Mirá, es una situación las cárceles, el sistema carcelario argentino, tanto provincial como federal, vieron que a veces dicen, no, eso es para el sistema federal, tanto en las cárceles provinciales, que van los procesados y condenados por delitos locales, no por delitos federales. Por ejemplo, la trata de personas es un delito federal. La comercialización de drogas es un delito federal. El secuestro es un delito federal. Lo atienden, lo regulan jueces federales y fuerzas de seguridad policiales. Por ejemplo, un inconveniente dentro del predio de la facultad va a ser competencia de la justicia federal, porque la universidad se regula por leyes federales. Por eso la policía de la provincia no puede ingresar a una facultad. No puede ingresar a una facultad. El territorio de la facultad es federal. Entonces, vos en las cárceles tenés cárceles provinciales y cárceles federales, Servicio Penitenciario Federal. En las cárceles, vos tenés que 3/4 partes, el 75% de la persona que está en una cárcel no está condenada, está procesada. Está procesada, no está condenada. Entonces, vos la detenés porque hay una especie de tutela del orden público, porque esa persona puede ser peligrosa si mientras desarrolla el proceso sigue libre. Y lamentablemente de eso hay muchas situaciones, que los medios se encargan normalmente de ventilar. Tenía una causa y volvió a robar, ¿no? Esa situación. Entonces, el sistema carcelario está desbordado, porque el Estado no ha invertido en el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario no sirve para lograr la readecuación de la persona detenida y reinsertarla en la sociedad. Entonces, hay un montón de fallas, si ustedes quieren, que meten presión en la situación. Entonces, este tema del coronavirus, así como nos ha puesto a nosotros frente a una nueva realidad, un nuevo mecanismo, una nueva situación, también ha llevado a la situación de las cárceles. En las cárceles, si ingresa un virus como este, que parece tiene una gran facilidad para contagiarse, puede hacer desastres, en el sentido de que medio sistema carcelario, o gran parte del sistema carcelario, puede quedar afectado por la enfermedad. Y es una enfermedad que si no está debidamente tratada, es mortal. Entonces estás poniendo en riesgo de vida, la vida de personas, muchas de las cuales no sabés si son culpables, porque no tienen sentencia, están procesados. Y nuestra Constitución dice que rige el principio de inocencia. Hasta que no me condenan, por más que todo parezca que soy culpable, tiene que haber un juez que diga que yo soy culpable. Desde esa perspectiva hay dos valores que chocan. El derecho de seguridad que tenemos todos y el derecho a la vida, si vos querés, o a la salud como mínimo, que tienen las personas detenidas. Entonces, el problema es que en este país un debate en serio siempre es difícil, porque los medios de comunicación crean fantasmas, ¿vieron esto que a veces se dice? Es una fake news. Bueno, es una mentira construida alrededor de un tema. Entonces, los medios te dicen que, bueno, que es masivo el retiro de detenidos, de internos de una cárcel, que todos van a volver a cometer un delito, entonces ya estamos prejuzgando sobre esa persona que cometió un error, que hizo que esté ahí, si lo va a volver a hacer o no. También es cierto
que el contexto en el cual no hay trabajo, hay gente que teniendo trabajo lo está perdiendo, ese conjunto de personas que vamos a poner en la convivencia social, el Estado no tiene mecanismos para controlarlo. ¿Sí? Entonces, es un tema difícil que, según, digamos, la vista que yo quiera darle, puede sonar de una manera o de otra. Y como yo decía recién, lamentablemente nosotros tenemos la idea de debatir todo con parches. O sea, nos cuesta abrirnos a un debate en el cual yo pueda entender que el otro también tiene algo de razón, ¿no? Entonces, yo me pongo del lado de los internos, cuya gran mayoría no tienen condena, y me pongo del lado de los familiares de los internos, y me dicen, mira, mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá, cometió un error, y está detenido, pero no lo dejes adentro, porque se va a morir si va el coronavirus. Me pongo de ese lado y digo, bueno, está bien que salga. Me pongo del lado de las víctimas y digo, bueno, sí, la verdad que tendría que encontrarse algún mecanismo para que tengan el derecho a la salud y yo no sienta que el hecho de que salgan es una injusticia. Porque además, vuelvo otra vez al poder que tienen los medios masivos de construir un relato, parecería que todos salen en libertad y se les perdonó el proceso. No, siguen con un régimen, digamos, de detención, pero escarcelados con un medio para registro, que normalmente es esas famosas tobilleras electrónicas, y digamos, el compromiso seguramente de presentarse en el juzgado que lleva el proceso, en el juzgado de ejecución penal, o en la comisaría de la zona, o en alguna dependencia pública, y demostrar lo que en derecho se llama arraigo, ¿no? O sea, bueno, esta persona pertenece a este medio, va a estar acá en este entorno, etc. Es una situación compleja, de los dos lados hay argumentos a favor y en contra, pero digo, el debate está enturbiado, ensuciado, si ustedes quieren intencionalmente, bueno, sí, válido, por los medios masivos, por cierta oposición que no encuentra manera de poder mostrarse porque, digamos, mi pasado me condena y sin embargo usa esto para aparecer como, bueno, como grandes libertarios, digamos, ¿no? Hasta hace poco no se preocupaban por eso. Entonces, es complicado y es obviamente una situación a atender, pero a mí lo que me gustaría que quede como idea es que se suman en la situación, digamos, del sistema carcelario fallas estructurales de varios lados, digamos, ¿no? No es solamente una situación de preso, no preso, libre, no libre, digamos, me parece a mí. Profe, Sí. pero, o sea, más allá de todo el debate que sí, obviamente está contaminado por los medios de comunicación que son opinólogos en vez de transmitir la información en cuanto a la norma concreta, que eso es lo que yo te estoy preguntando. Yo el otro día escuché a la ministra, para René, escuché a la ministra del Ministerio de la Mujer y las Disidencias, que le estaban haciendo una nota en TN, que ella decía como que desde el ministerio se dio un lineamiento a los poderes judiciales provinciales en cuanto a que ciertos delitos, como por ejemplo, bueno, las violaciones, los femicidios, o sí, estos delitos que atentan contra la integridad física, digamos, no sean, no se les otorgue la prisión domiciliaria. Pero entonces yo estoy preguntando, ¿cuáles, digamos, también vi que los casos, digamos, en donde la persona tenga como alguna enfermedad o algo que ponga en riesgo su vida, digamos, que sea como más propenso a contraer ese virus, también, digamos, se les dé la domiciliaria, como le pasó a un tipo en Santiago del Estero, que la jueza le dio la domiciliaria, salió,
y había violado a la hija y después violó a la otra hija o abusó de la otra hija, no sé cómo es bien el caso ese. Por eso yo pregunto como cuáles serían las situaciones en las que sí se les podría dar, más allá de estos casos, así como que tienen alguna enfermedad o algo, cuáles son los otros casos en los que sí se les podría llegar a otorgar una prisión domiciliaria. Mirá, a ver, yo trato de hacértelo gráfico. Hay una recomendación del Tribunal de Casación, que es la máxima instancia penal del país. Una recomendación de la Casación Federal, ¿sí? Hay de la Casación Federal, y también hay un esquema, un criterio definido por la Sala de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Esos criterios son criterios que no son obligatorios para los jueces, pero bueno, como lo define el superior, es decir, lo interpreta normalmente en el criterio que lo interpretó el superior. El tema es que las normas de excarcelación no son blanco o negro, porque acá se juntan dos situaciones. Por ejemplo, una persona de 40 años que no incluye ninguno de los factores de riesgo, pero cometió un delito grave, no debería estar alcanzado por la excarcelación. Ahora, si esa misma persona que cometió un delito grave tiene 67 y tiene asma, parecería que está alcanzado por la excarcelación. ¿Se entiende? Entonces, por eso surgen estas contradicciones entre cómo puede ser que para este mismo delito lo liberen y para este otro no. Porque ahí están los factores subjetivos de esa persona detenida. No se puede establecer por parte del Poder Ejecutivo ningún criterio, porque precisamente producto de que somos un Estado republicano, el Poder Judicial define sus propios criterios, ¿sí? Entonces, este tema de que ayer la ministra de Justicia, incluso el ministro de Justicia Provincial, decían, bueno, el Poder Ejecutivo no está definiendo excarcelaciones, porque no las puede definir, porque no puede, el que excarcela es un juez. Lo que pasa es que los criterios del Tribunal de Casación después son aplicados por los jueces, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen estas contradicciones, amén de que siempre puede aparecer, como sucedió creo que ayer o hoy estaba en el diario, que algún empresario que podría tener más posibilidades de repartir algún beneficio, había sido excarcelado sin pertenecer al grupo de riesgo y al mismo tiempo por un delito grave, ¿no? Entonces ahí es donde se mezclan también situaciones que obtienen la excarcelación, pero no por el proceso, digamos, legítimo de esta situación. Es decir, se mezclan muchas cosas. Y además también el sistema está saturado en este sentido. Uno veía en estos casos, a veces, muchos familiares de internos, de detenidos o detenidas, que decían, a mi hijo, a mi hermano, ya le corresponde la libertad condicional, la que se obtiene habiendo cumplido 2/3 de la condena. Pero la libertad condicional no es un derecho, es una posibilidad que yo tengo si tuve buen comportamiento, si tengo un lugar de arraigo, si el informe del servicio penitenciario es bueno, es una posibilidad que yo tengo de pedirle al juez que, pese a no haber cumplido la pena, me otorgue la libertad condicional. Entonces, eso también hay que aclararlo, digamos. Eso es una prerrogativa, una posibilidad, no es algo sí o sí. Entonces también se mezclan estas situaciones. La casuística, digamos, ¿no? El caso de analizar este, siempre va a ser medio dificultoso porque, como hemos dicho muchas veces, las realidades personales de cada uno de nosotros es muy difícil encuadrarlas en una norma, digamos, ¿no? O sea, yo puedo tener menos edad, pero puedo estar afectado por una enfermedad de base, entonces me va a corresponder la excarcelación esta motivada del COVID, pero en realidad también pasa que los jueces tendrían que tener un conocimiento más detallado del expediente y muchas veces, creo que había una noticia de que había un juez que había liberado o había firmado 40 resoluciones en un día. Bueno, evidentemente las firmó, nunca las pudo elaborar, nunca pudo conocer la situación, o sea, se mezclan un montón de casos.
Pero entonces, o sea, la última palabra la tienen los jueces. Sí. Y bueno, ahí entonces muestra una clara, digamos, no sé, que los jueces tengan la última palabra, un solo juez con un montón de casos también muestra, digamos, una falencia del sistema judicial, porque no puede ser que una persona decida por un montón de gente, digamos, como tendría que haber un montón de jueces para eso, si vamos al caso, no solo pocos. Te lo explico un poco más difícil. La decisión de ese juez puede ser apelada ante el superior. ¿Sí? Entonces, usted tiene jueces, cámaras, casación. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el fiscal, que es el que acusa, el que lleva el impulso de la acción penal, digamos, porque el fiscal representa al Estado, o sea, representa al bien común, puede apelar la excarcelación que dio ese juez de primera instancia. La apela ante la Cámara. La Cámara puede confirmar la excarcelación o puede decir, no, tiene razón el fiscal, vuelva a estar detenido. Y ahí el interno puede apelar ante casación. O sea, no es un solo juez el que termina decidiendo. En nuestra instancia judicial, el juez, la Cámara y la casación pueden, digamos, revisar. Mejor dicho, claro, Cámara y casación pueden revisar la resolución de un juez. Y revisan una vez que la persona ya tuvo, digamos, ya está en su casa, Sí. En prisión domiciliaria. Sí, las excarcelaciones son de ejecución inmediata. Por lo tanto, al fiscal le corresponde el derecho de apelar la excarcelación, pero se tiene que haber materializado la medida. Porque la ejecución de la excarcelación, de la obtención de la libertad, es inmediata. Por eso ustedes han visto por ahí con alguien conocido que llegó a la casa a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, porque notificado que fue el servicio penitenciario de que le otorgaron la excarcelación, hay que otorgársela lo más rápido posible.